Continuamos entonces con el estudio que venimos haciendo acerca de la preparación para Pesaj. Y hoy vamos a tocar un punto importante y está en el libro de Shemot, Éxodo 19. Vamos a mirar también el libro de Romanos y Gálatas, que son dos libros importantes, fundamentales para lograr entender lo que significa este aspecto de la ley. Aunque digamos que pocas personas, pocos estudiantes de la palabra, eh, pocos, pocos creyentes saben que la ley la ley tiene dos aspectos, que es no solo la ley, sino la función de la ley. No obstante, eh, esta verdad pues está escondida en la palabra, en la Torá. Por eso necesitamos que el Espíritu de Santidad nos revele y nos lleve a la profundidad para ver la verdad en la Torá. Y, y conocer la Torá en la verdad es a través de la luz que nos revela, esa luz que nos muestra los secretos que hay aquí, lo escondido. Eh, Yeshua decía que él hablaba en parábolas para que viendo no vieran, ni viendo entendieran, y se arrepintieran y tuviera que perdonarlos. De la misma manera, la Torá está escrita de una manera distinta, o sea, de una manera, de unos niveles espirituales que nos son revelados únicamente por el Espíritu de Santidad. Oye, Yeshua dijo, pueden ver al Espíritu de Santidad y Él os va a guiar a toda verdad. ¿Cómo? A través de la palabra que es Yeshua, la Torah, es a través de Él que nos guía. Entonces, si esa luz nos alumbra, esa luz y experiencia espiritual nos alumbra, nos vamos a dar cuenta de estos dos aspectos, ¿sí? Entonces, digamos que muchos piensan que la ley no es buena. Sobre todo en el cristianismo se habla de que la ley ya quedó abrogada, que ya no vivimos por ley. Pero en Romanos 7:12 el rabino Chablo habla muy clarito. Dice, de manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, podemos encontrar aquí en la palabra cómo el rabino Shaul, a través de la revelación de que estamos hablando, él logró profundizar en la palabra y encontrar en la Torá que la ley que fue dada en el Sinaí era santa y que el mandamiento era santo, era justo y era bueno. Entonces vemos como en Romanos 7:14 él va un poquitico más lejos y afirma también que la ley es espiritual. La ley es buena y es espiritual, dice él. Entonces no podemos decir que la ley ya fue abrogada, que ya no vivimos por la ley, sino que por el contrario necesitamos entender en sí eh, cuál es el adjetivo espiritual. Sí, el rabino Saulo usa este adjetivo espiritual con respecto a la ley y eso nos indica que la ley está relacionada con el Eterno y que viene relacionada no solo con el Eterno, sino que viene revelada a través del Espíritu de Santidad. Así que por pertenecer al Eterno, se supone que procede de Él. Si es del Eterno, pues procede de Él. Le pertenece a Él porque es lógico, es de Él, salido de Él. Y Él es Espíritu, dice Yohanan capítulo 4, eh, que la ley es idéntica al Eterno en esencia, ¿no? Y sobre todo, no solo en esencia, sino también en naturaleza. Así que todo lo que procede del Eterno debe ser, pues lógicamente, idéntico a su sustancia. Entonces, por eso, en Romanos 7:14, la palabra espiritual, pues nos está hablando de esa sustancia, ¿no? Ahora, podemos encontrar muchas cosas muy buenas, pero como su sustancia no es del espíritu, no pueden ser llamadas espirituales. Puede que sean buenas. Recordemos que el árbol de conocimiento del bien y del mal puede tener cosas buenas, pero no son espirituales. Y si no son espirituales, pues no son buenas para nosotros. Entonces, no podrían ser llamadas espirituales. Ahora, si proceden del Eterno, tiene que ser idéntica a Él o tiene que tener su sustancia. Y si tiene sustancia, pues es buena y espiritual, como dice el Reino Chalo, ¿no?
Entonces, el Eterno es la fuente de esta ley. Y también, lógico, no solo de la ley, sino también de su sustancia. Entonces, si encontramos ese sentido a la ley, nos damos cuenta que esta ley es muy elevada en su naturaleza. Así que no debemos considerar la ley como algo que no es bueno o como algo que no es espiritual. El rabino Chablo, cuando habla en Romanos 7, el rabino Chablo era muy cuidadoso, muy cuidadoso. Por eso, con toda la revelación que él tenía, el entendimiento que él tenía, él declaró con mucho énfasis en que la ley es santa y es espiritual. Entonces tengamos presente esto, la ley es santa y es espiritual. Sin importar si somos buenos o malos, ni si somos espirituales, la ley siempre será buena y será espiritual. Si somos malignos, la ley, independientemente del tipo de persona que damos, la ley es buena y espiritual. ¿Sí? Entonces, no solo que es buena y espiritual, sino que cumple dos propósitos. Uno para la carne y otro para el espíritu, lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, para nosotros, esta promulgación de la ley puede resultar positiva o también puede resultar negativa. O sea, puede resultar en luz o puede resultar en tinieblas. Y esto depende de nuestra condición espiritual, definitivamente. Para una clase de personas, la promulgación de esta ley puede ser muy, muy negativa, ¿sí? Que es la clase de personas que son de la carne, o sea, nuestra carne, el viejo hombre, esta ley es muy negativa. Sin embargo, para otros puede ser totalmente positiva. Entonces vemos entonces que si somos del espíritu, esta ley es positiva. Si somos de la carne, esta ley es negativa. Es como podemos ver estos dos aspectos de la promulgación de la ley en estas circunstancias. Entonces vemos que el monte donde se dio la ley se llamaba el monte Oreb, pero también se llamaba el monte Sinaí. Entonces, para Moshe en la cumbre del monte, era el monte Oreb, pero pues, era el monte Oreb y no era que era el monte Oreb, sino era el monte del Eterno. Sin embargo, para los que estaban al pie del monte, en la parte de abajo, todo el pueblo, para ellos era el monte Sinaí, porque era ya la parte negativa, porque era para la carne. Entonces, inicialmente la Torah fue dada para la carne, para el viejo hombre, para que después también el nuevo hombre tuviese esta misma ley, pero de otra manera. Entonces, por ejemplo, si decía no robarás, estaba para la carne que era una ley no robar, era obligatorio, era una ley que castigaba al que robaba. Pero para el hombre nuevo, la ley es ya no robarás. ¿Por qué? Porque inicia con las primeras letras de las 10 palabras, donde dice, yo soy Yahweh vuestro Elohim que os saqué de esclavitud de Egipto. No tener otros dioses ajenos. Él está eterno, estaba mostrando su naturaleza, su condición, su propósito, quién era él y qué venía a hacer con nosotros. Entonces, dice las siguientes letras, las siguientes palabras de los 10 mandamientos, nos está hablando precisamente de eso. Tanto para la carne era una ley que exigía, era una ley que demandaba, era una ley que traía juicio, pero para los nacidos de nuevo, para el espíritu, era una ley que era santa, justa y buena. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Para nosotros la ley es santa, justa y buena, para el espíritu. Para el hombre de la carne, la ley es una carga, la ley ya lo llama juicio. Por eso el rabino Chávez lo decía que él descubrió que había una ley y era que el pecado estaba en él. Entonces, cuando él quería hacer lo bueno, esta ley de pecado se le manifestaba en él y le decía, usted es de la carne, usted no puede cumplir ningún mandamiento, usted no puede hacer ninguna cosa buena. ¿Sí? Solo el hombre del espíritu es el que puede hacer lo bueno. Porque si miramos lo que cuando hablamos de la carne se habla la palabra de las obras de la carne, que es la condición con la que venimos nosotros, es la naturaleza que trajimos desde la caída de Adán y Eva, ¿sí? Venimos con esa condición, ¿sí? Y lo que únicamente que puede manifestar este hombre de la carne, este hombre nacido de la carne,
son las obras de la carne. ¿Qué es? Odio, resentimiento, rencor, ira, contienda, todo eso, ya lo saben ustedes. Pero para el hombre nacido de nuevo, engendrado de simiente incorruptible, que comenzó su proceso en la celebración de Pesach, donde se comió ese cordero, donde aceptó a Yeshua en su corazón, donde sin entender realmente qué es lo que estaba pasando, dio un sí, reconoció que tenía una condición pecaminosa, que estaba muerto en sus deleites y pecados, que venía muerto, que la paga del pecado era la muerte, pero que quería tener una vida nueva y quería aceptar a Yeshua como la única solución. Ahí fue donde vino ese proceso del primer Pesach en cada uno de nosotros, de los que hoy en día estamos creyendo en Yeshua como el Salvador. Por eso el rabino Chablo dice, Yeshua es nuestro Pesach. ¿Sí? Yeshua es nuestro Pesach. ¿Sí? Entonces, allí donde, volvemos nuevamente al tema, el monte donde se dio la ley se llamaba el monte Oreb, pero también se llamaba el monte Sinaí. Entonces, para Moshe en la cumbre del monte, el monte era el monte Oreb. Pero para el pueblo que estaba allí, lógico era el monte Sinaí, la ley, el relámpago, los truenos. Entonces, el Eterno dijo que Él quería ser un Elohim para nosotros, que Él quería que nosotros fuéramos un real sacerdocio. Y Él nos puso a prueba y nos dimos cuenta que nace Benishma, haremos y entenderemos, y lo único que salió fue un becerro de oro que fue idolatrado. Entonces, es lo que el Eterno quería, era que nos diéramos cuenta de nuestra condición, de que nuestra condición de la carne en el viejo hombre no podemos agradarle a Él. Por más de que intentemos hacer cosas buenas, no le podemos agradar. Porque el viejo hombre, en este caso, por ejemplo, en este caso, Joseph, que soy yo, el viejo hombre Joseph no puede agradarle al Eterno, ni se puede. Lógico, yo intenté en un tiempo esforzarme por agradarle al Eterno, esforzarme por cumplir la ley, pero me di cuenta que no la podía hacer. Y me pasó lo mismo que el rabino Chablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Pero gracias doy al Padre porque lógico Yeshua vino a cumplir ese propósito por mí. Entonces, eh, podemos hablar de que lo que aconteció allí en el monte Sinaí, en el monte Oreb, eh, yo pienso que Moshe jamás olvidó esta experiencia maravillosa con el Señor. Recuerden que más adelante con Yeshua, Pedro, Jacobo y Johanán estuvieron con Yeshua en el monte de la transfiguración y vieron a Yeshua transfigurado, aunque ellos no fueron transfigurados. Si miramos atrás en el tiempo de Moshe, cuando estuvo arriba los 40 días, Moshe, podríamos hablar de que Moshe, al encontrarse en la cima del monte con el Eterno, él mismo fue transfigurado. O sea, mm, inclusive yo pienso que no fue con el Eterno que tuvo el encuentro, yo pienso que fue con el Malach de Yahweh, que es Yeshua, ¿no? En ese tiempo, el Malach de Yahweh, como cuando vino a visitar a Abraham, porque Yeshua dice, al Padre nadie lo ha visto. Entonces, si dice que Moshe se sentó y comió con Yeshua, con el Eterno, no podemos pensar que Yeshua nos está diciendo mentiras, no. Realmente el que estuvo allí fue el Malach de Yahweh, que era Yeshua, ¿sí? Entonces, allí Moshe recibió una especie de transfiguración. Por eso cuando él baja, después de pasar los 40 días con el Eterno en el monte, la segunda vez, su rostro resplandecía, y era que la luz estaba en él. Pero esta luz era una luz externa, y que al cubrirse esa luz no se veía, porque realmente para esta época lo que era externo tenía luz, pero nos hablaba de una tipología de que lo interno era que tener la verdadera luz. Así que la luz que irradiaba el rostro de Moshe era la luz del Eterno, pero no era esa luz interna. Solo hasta que Yeshua vino fue que esa luz se hizo efectiva dentro de nosotros. Antes estaba externa, una tipología, ahora está interna. Esa luz está dentro de nosotros. Por eso Yeshua dice que nosotros somos luz y que debemos alumbrar, porque la luz de Yeshua está en nosotros. Entonces, cuando Moshe estaba en la cima del monte, pues podríamos pensar que fue infundido con el Eterno. Él estaba mezclado con, o sea, recibió de esa luz que había, ¿sí? Y yo pienso que eh,
Moshe nunca olvidó esa porción, ese momento tan especial, así como Pedro tampoco olvidó su experiencia en el monte de la transfiguración. Inclusive, eh, Pedro habla ya cuando era anciano, cuando escribe segunda de Pedro en el capítulo 1, verso 17, él recuerda lo que sucedió en el momento de la transfiguración. Él no pudo ni Moshe pudo olvidar esa experiencia en el monte del Eterno, eh, y ni Pedro tampoco pudo olvidar porque fue una experiencia sobrenatural. Entonces, vemos que hoy en día algunas personas pues se oponen a reconocer que la ley es santa, justa y buena. Y digamos que esto en cierta manera es por ignorancia o por ceguera o porque hay puesto un velo, pero que con el caminar, con el avanzar, con la madurez espiritual que se va adquiriendo poco a poco, esos velos se van cayendo, esa ceguera se va cayendo, esa ignorancia se va perdiendo, porque vamos conociendo la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Sí? La verdad es que cada uno de nosotros podemos ser infundidos con el Eterno. El Eterno viva dentro de nosotros a través de Yeshua por el Espíritu de Santidad. Él se va forjando dentro de nosotros. Porque no es que es la Torah, sino quién es la Torah. No es que es el Evangelio, sino quién es el Evangelio. No es que son los mandamientos, sino quiénes son los mandamientos. Es Yeshua en nosotros. Pero hay gente que piensa que esto es una herejía. Pero si miramos, o sea, si Moshe no se hubiera mezclado con el Eterno, o sea, no hubiera recibido esa, ¿cómo podríamos considerar el resplandor que había en el rostro de Moshe? ¿Por qué resplandecía su rostro y el pueblo no podía mirarlo? Moshe recibió algo de esa infusión con el Eterno. Ya digo, era externa, claro, era externa, porque nos hablaba de una tipología que les vendría a ser la realidad de nosotros, que es interna. ¿Sí?